Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Abby y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, muchas gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea orar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o videochat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Gracias. Tú eres mi alegría. Gracias. Encontré la vida. Gracias. Tú eres mi alegría. Gracias. Encontré la vida. Gracias.
Buenos días, mis hermanos, muy bienvenidos a esta mañana y que usted se ha podido conectar y quizás los que se van a conectar después. Y de veras es un privilegio el poder ministrar de esta forma, el poder estar juntos, por así decirlo, como iglesia, conectados y poder estudiar su palabra para animarnos. De veras es una bendición el poder estar con cada uno de ustedes. Y de veras les extraño bastante, pero sabemos que esto va a tener un final y no hay duda al respecto que pronto nos reuniremos. Así que seguimos con el tema de seguidores. Recuerden que hace un par de semanas inicié el tema, o más bien una serie de mensajes que le estoy llamando seguidores y basados básicamente en el capítulo 5 del libro de Efesios. Y hoy estaremos hablando de seguidores entendidos. Seguidores entendidos. Vivimos hoy en un mundo en el cual hay muchísimas cosas muy buenas en este mundo. Yo creo que a veces como cristianos tenemos la tendencia de no solo juzgar, pero creer que todo lo del mundo es malo. No, hay mucho que Dios ha creado, hay mucho que Dios ha permitido que nosotros como hijos de Dios nos gocemos de esto. Lo que Dios a veces nos previene y nos habla fuertemente es si nos metemos en el mundo, que eso es más diferente. Pero hay muchas cosas y hay una abundancia, pudiéramos decir, de información. Hay tantas cosas de las cuales usted y yo podemos estar aprendiendo. Hay tanta información que a veces tenemos que tener cierto cuidado cuál o qué información es la correcta. Y por eso tenemos que ser entendidos, tenemos que ser personas sabias de lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Dentro de todo eso bueno que existe, el Señor también nos advierte en el sentido de que, hay tantas cosas buenas que también hay que tener cuidado. Eso me hace recordar lo que en el libro de Filipenses, Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, y dice específicamente en el versículo 8, Filipenses 4, 8. Quiero que vean lo que él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿oyen? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces el mismo Dios nos ayuda a entender, porque todo lo que acabamos de leer tiene que ver con bueno. Y todavía agrega, si hay virtud alguna en eso, entonces en eso debemos pensar. De tal forma que Dios nos ayuda y nos hace ver lo importante que debemos ser seguidores entendidos, en el sentido de que debemos entender bien hacia dónde vamos, entender bien lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en medio de todo esto, la gente necesita escuchar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si yo no soy un seguidor enfocado en Jesucristo, un seguidor que de veras entiende lo que Dios está haciendo, entendido de su palabra, ¿cómo vamos a poder guiar a otros? ¿Cómo podemos entonces compartir lo que el Señor quiere que nosotros compartamos? Y eso es lo que queremos estudiar a nosotros. No solo debemos ser seguidores enfocados en Cristo Jesús, seguidores esplendorosos, que hablamos de esto la semana pasada, que debemos ser o debemos brillar en un mundo de tinieblas, pero también tenemos que ser seguidores entendidos. ¿Y qué queremos decir con esto? Vamos al capítulo 5 de Efesios, donde hemos estado, y vamos a iniciar aquí en el versículo 15. Esta mañana nos ocupará el versículo 15 en adelante. Noten lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el Señor nos está dando una tremenda advertencia aquí. Debemos entender que hay que ser diligentes en nuestro andar, es lo que nos dice aquí. Y muchas veces estamos esperando como hijos de Dios de que vamos a andar bien. Y cada mañana nos levantamos, nos despertamos y decimos, ok, vamos a andar bien, y vienen situaciones difíciles, entonces voy a Dios que me ayude y todo esto, y está bien, pero sinceramente el enfoque aquí es tener la diligencia, y eso quiere decir algo que yo debo ser. El reto aquí es ser diligentes para ser testigos, para ser personas seguidores entendidos. ¿Ok?
debemos entender que el Señor dice, debo ser diligente. Y esto es muy importante, el ser diligente. Esto quiere decir que debemos prestar atención. Debemos prestar atención a cómo nos conducimos diariamente. La idea de diligencia es con cuidado, activo, exacto, preciso, observando cómo nos conducimos. Y este es el tema que el Señor quiere enfocarnos a través del apóstol Pablo. Es decir, Él nos dice, mirad. ¿Qué quiere decir esto? Observa, pon atención a cómo tú te conduces. Ahora, aquí hay una trampa, pudiéramos decir, porque a veces lo que estamos haciendo es mirando a otros cómo se conducen para criticarles y no ponemos atención cómo nosotros nos estamos conduciendo, cómo nosotros estamos caminando, cómo andamos en el Señor. Pero sí estamos atentos a los demás. Y eso es lo que tenemos que evitar. La idea aquí no es corregir a otros. Eso no es. Dios lo va a hacer. ¿Y saben qué? Cuando yo ando como Dios desea que yo ande, los hermanos que me ven va a ser algo que les va a ayudar a corregir si andan mal. No es tu tarea estar corrigiendo a cada hermano, pero a veces caemos en esto y no es lo que está diciéndonos aquí el apóstol, porque él dice mirad, es decir, yo debo poner atención, por supuesto que sí. Así es que como hijo de Dios debo saber cómo caminar en este mundo, y eso tiene que ver con todos los aspectos de mi vida. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora déjeme mencionar algunos aspectos en la vida nuestra. O sea, ¿cómo eres diligente en ser un buen padre? ¿Eres diligente en ser una buena madre? El Señor nos dice que debemos ser diligentes en cómo nosotros nos conducimos. Entonces, diligencia en ser un buen empleado donde trabajo, diligente en ser un buen hijo de Dios, diligente en ser un buen obrero ahí donde yo estoy trabajando, o ser un buen jefe porque tengo a otros trabajando bajo mi responsabilidad. Soy diligente en mis estudios, soy diligente en cada cosa que hago como hombre y mujer de Dios. Soy diligente en ser un buen esposo, como lo enseña Dios, o ser una buena esposa, como Dios lo enseña. Así que esto es muy importante, que tú y yo pensemos que cuando el Señor dice, mirad cómo andéis, mirad con diligencia, es decir, debo prestar toda la atención, debo llegar al punto de estar con mi Dios corrigiéndome de tal forma que mi caminar resulte ser cada vez mejor, cada vez más y más parecido al caminar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eso es lo que está diciéndonos acá, eso es lo que nos está retando. Entonces, tú y yo como hijos de Dios, como hijos amados que vimos al puro principio de este pasaje, Él desea que seamos diligentes en cómo nos conducimos. Ahora, quiero que nota porque luego nos dice cómo no andar y cómo sí andar, cómo no caminar y cómo sí caminar. Muchas veces enfatizamos solo los aspectos positivos, pero tenemos que reconocer que a veces el Señor nos habla y nos reta en los aspectos también negativos. Y mire lo que dice Él aquí, quiero que ponga y preste mucha atención. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. Y note ahora nos va a decir la parte negativa, dice, no como necios, ¿ok? No como necios. Ahora, ¿qué es un necio? Necio en la palabra de Dios es aquel que conoce lo que la palabra de Dios dice y sabe lo que quiere hacer. No presta atención. No solo no presta atención, sino que no le interesa. Eso es lo que la Biblia llama necio en la palabra de Dios. Y aquí es donde tú y yo tenemos que prestar mucha atención, porque no queremos caer en esto de ser necios, por el contrario, queremos ser hombres y mujeres obedientes y aplicar lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces nos está diciendo claramente aquí que no debemos andar como necios. Él es claro en esto. En el Salmo 14, se nos habla y se nos dice algo muy interesante acerca de las personas necias. Pero mire lo que dice el salmista, el rey David, capítulo 14 y específicamente el versículo 1. Escuchen lo que él nos dice. Dice el necio en su corazón,
no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto es la descripción del hombre, la mujer necio en la palabra de Dios. Entonces, la advertencia del apóstol es que tú y yo debemos evitar andar como necios, porque un necio lo único que va a hacer es ser un testimonio muy negativo para aquellos que nos ven, para aquellos que quisieran venir y conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la advertencia aquí es: no seas un necio. Por el contrario, nos va a hablar de cómo sí tú y yo debemos andar. Y ahora Él nos dice claramente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, pero ahora dice, sino como sabios, ¿ok? Sino como sabios. Y esta es la forma en que sí debemos andar. Él nos dice que tú y yo debemos ser sabios en nuestra manera de caminar. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos tanta diversidad de contradicciones, pudiéramos decir, tanta diversidad de opiniones en cuanto a la misma palabra de Dios, en cuanto a lo que yo creo, lo que el otro cree, y por favor, no, déjame creer esto porque no me juzgues, y todas estas cosas. Y es en medio de todo esto que Dios nos dice que tú y yo, como hijos de Dios, nos toca caminar sabiamente. ¿Ok? Y la sabiduría que está diciéndonos aquí no está diciéndonos que es que yo tengo que tener mucho en mi cabeza para saber. No, no tiene que ver en esto. Pero sí quiere decir que tú y yo podemos caminar sabiamente. Ahora, quiero que noten lo que nos dice también Pablo cuando él escribe a los hermanos que están en Roma. Y en el libro de Romanos, al puro inicio, capítulo 1, en el versículo 21, mire lo que escribe el apóstol diciendo y advirtiendo a los hermanos y hablando de aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. Pero aquí en Romanos, capítulo 1, y voy a empezar a leer en el versículo 21, dice, pues, habiendo conocido a Dios, ¿ok? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. ¿Notan eso? Rechazaron la dirección de Dios, rechazaron el conocer a Dios y se convirtieron en necios. Pero el Señor nos dice que como hijos de Dios, nosotros debemos ser todo lo contrario. Es aprender a ser sabios. Y la palabra de Dios está llena de consejos sabios. Por ejemplo, si tú lees constantemente el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios vas a encontrar una gama de consejos, de dirección, de cómo tú y yo podemos conducirnos en este mundo sabiamente, en todos los aspectos, en los negocios, en el hogar, tratando con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en la iglesia, en cuando estoy hablando con amistad, con amigos, amigas, cuando estoy en los estudios, es decir, en todos los aspectos de mi vida. Dios me puede ayudar y Él desea ayudarme que yo camine como sabio. Ahora, si eso no fuera posible, porque es que nos dice que no caminemos como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque Dios dice, no solo esto, pero esto es posible. Entonces, Dios no me está diciendo a mí, bueno, tienes que ser un sabio y ve a ver cómo haces, cómo la haces. No. Tenemos un montón de personas a nuestro alrededor. Por eso en nuestra iglesia hablamos de los grupos pequeños, en los cuales tú puedes ser parte de uno y ahí muchas veces podemos encontrar el buen consejo de otros hermanos que me pueden ayudar. Si sabes que no debes involucrarte aquí, no debes hacer esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro. ¿Qué te dice esto? El sabio escucha y va a tomar las decisiones que son las que Dios te va a guiar a hacer. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el mundo necesita saber que los hijos de Dios somos personas sabios y nos podemos conducir en este mundo. Déjame decirte algo. Hay algo muy triste que la gente general se refiere a nosotros los hijos de Dios. Muchas personas piensan que nosotros somos un montón de tontos,
que no somos intelectuales, que somos un montón de personas que, wow, son tan tontos que por eso creen en la Biblia. ¿No es cierto? Y yo no sé, a veces te han dicho esto. Y sabes, a veces es triste, pero algunas veces tienen cierta razón. Porque lejos de andar sabiamente, andamos como necios. Y cuando esto sucede, el mundo nos critica y nos dice, ¿para qué queremos eso? Yo no quiero seguir a un Dios que en realidad no parece tan inteligente o, wow, es triste, pero es una realidad. Y por eso tenemos que ser seguidores entendidos de caminar rectamente. ¿Qué significa caminar rectamente? Él nos guía. Y por eso nos dice el consejo aquí es, debemos andar caminando sabiamente. ¿Y cómo encuentro esa sabiduría para caminar? En su palabra, en la iglesia, en el grupo de hermanos y hermanas que Dios pone en mi camino, maduros, por supuesto, que puedo confiar en ellos. Pero noten algo más que nos dice, porque debemos ser seguidores entendidos también en el tiempo. Sigue diciendo en el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nota lo que dice aquí, aprovechando bien. Si hay algo que todos nosotros tenemos es tiempo. Ahora, no estoy diciendo si tienes o no tienes tiempo para esto, ese no es el punto. Pero todos nosotros hemos recibido tiempo. Todos. Desde que nos levantamos, estamos viviendo en el tiempo. Y esto es lo que decimos, vivimos en el tiempo presente. ¿Cierto? El tiempo. Y quiero decirte algo, el uso del tiempo es importantísimo. Por eso, Dios a través del apóstol me está diciendo que debo aprovechar, pero noten, aprovechar bien el tiempo. Dios nos da el tiempo y muchas veces nosotros usamos expresiones como esta. Bueno, para ahorrar tiempo voy a hacer esto. Otra expresión que usamos mucho es, no me alcanza el tiempo, no tuve tiempo para hacer esto. Ahora, quiero que pienses dos cosas. Bueno, en primer lugar, si yo digo, voy a hacer esto en vez de esto porque esto me ayuda a ahorrar tiempo, te pregunto, ¿dónde está ese tiempo que ahorraste? ¿Lo usaste? Y quizás lo que podemos decir es, para aprovechar el tiempo voy a hacer esto en lugar de esto. Tal vez ese sería un mejor uso del lenguaje, de la palabra, en vez de decir voy a ahorrar tiempo, porque el tiempo no se puede ahorrar. Si notas, desde que empezamos esta mañana, el reloj ha caminado, no se detiene. Y aunque no tuviera reloj que me indica a mí que el tiempo está corriendo, el tiempo sigue. O a veces decimos, no me alcanza el tiempo, no me alcanzó el tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Tal vez lo que quieres decir con esto es que te metiste en tantas cosas que ahora no tienes tiempo para ciertas cosas. Yo siempre he dicho que cuando tú dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Y este es nuestro problema muchas veces, porque nosotros, sin medir, cuando nos damos cuenta, estamos metidos en muchas cosas. Sucede en el ministerio del Señor. A veces estoy comprometido en demasiadas cosas y no puedo cumplir. ¿Por qué no puedo cumplir? Pues tengo mi hogar, tengo hijos, tengo estudios, tengo trabajo y a veces digo sí, y cuando me doy cuenta, no estoy pasando tiempo con mi familia por hacer esto. Entonces, cuando Dios me dice a mí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, nos toca hacer buen uso del tiempo que Dios nos da. No sé si han notado, pero todos nosotros tenemos 24 horas al día. Son 24, y no importa en qué parte del mundo estés. Es igual, cada día tiene 24 horas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estoy usando ese tiempo? Porque es un tiempo de Dios. Ahora, es lindo pensar porque para Dios no hay tiempo. Él es el dueño del tiempo. Él tuvo que darnos cierto parámetro
Y por eso el sol, el día y la noche nos ayuda mucho en este proceso, porque esto nos ayuda a entender que hay tiempo de ir a la cama y descansar, ¿cierto? Hay tiempo para levantarse, pero todos los días tú y yo tenemos 24 horas. Ahora, yo creo personalmente que Dios me da 24 horas al día para completar y hacer todo lo que está en su plan. De manera que cuando digo, no tuve tiempo, debes hacerte la pregunta, ¿qué estás haciendo que a lo mejor no debes hacer? Porque todos tenemos el tiempo para hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y ahora que estamos en medio de toda esta pandemia, es muy interesante para oír para mí tanta gente que dice, oh, ya he visto todos estos programas y todos estos, algún otro programa nuevo que alguien recomiende para que yo pueda ver. ¿Qué te dice eso? Que hemos pasado demasiado tiempo frente a las pantallas de televisión y después decimos, no tuve tiempo para esto. Y lo digo porque me pasa. A veces empiezo a ver algo y wow, pero cuando me di cuenta ya no tuve tiempo para hacer esto otro. ¿Por qué? Porque pasé un montón de tiempo. O, como a veces me encuentro, abro mi teléfono y empiezo a ver las cosas de Facebook y empiezo a chequear esto, a chequear el otro, y a felicitar y todo. Y cuando me di cuenta pasé una hora o más. ¿Y es algo malo? No. Sin embargo, tengo que recordar, si pasé una hora en esto, algo que sí debía hacer, no lo hice. De tal manera que no es que no me alcanzó el tiempo, es que no estoy usando el tiempo bien. Porque el Señor es claro aquí cuando Él me dice aprovechando bien. Nota que nos dice no uses Él, dice aprovecha. Quiere decir que en el uso del tiempo yo puedo aprovechar muchas cosas. Yo creo que si nosotros, los hijos de Dios, si la iglesia de Dios pone en práctica el aprovechar el tiempo, muchos oirían el mensaje de Dios más efectivamente. Muchos quizás vendrían a los pies de Cristo. Muchos estarían caminando no como necios, sino como sabios. Pero sinceramente, muchas veces decimos, no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. O a veces decimos, no tengo tiempo para la iglesia. O no tengo tiempo para esto o para el otro. Y tiene que ver, sinceramente, muchas veces en cómo aprovechas el tiempo. Y esta es la razón que nos dice, porque en la forma en que tú y yo podamos usar nuestro tiempo o el tiempo, va a decir mucho también de nuestras prioridades. Pero mira lo que dice el apóstol aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Piensa en eso, porque los días son malos. Si en los días que el apóstol escribió esto y nos dice claramente aquí en su palabra, porque los días son malos, pregunto, ¿son mejores hoy? A veces decimos una expresión como, este mundo va de mal en peor. Bueno, es un poco caótico decir eso, sin embargo, tiene su verdad, pero, hermanos, tenemos que pensar cómo estamos usando el tiempo. ¿Por qué? Porque en estos días los tiempos son malos, son tremendos. ¿Y por qué decimos malos? Piense un momento, lea en las noticias, pongan atención, y yo no sé si usted es un buen lector de algunos buenos libros o algo, podemos leer cuántas cosas en la sociedad se han venido deteriorando. ¿Y qué quiere decir esto? Ahora, yo no estoy hablando de tradiciones, decíamos, antes hacíamos esto y ahora no hacemos esto, era mejor en los tiempos de antes y ahora no hacemos. No, muchas de esas cosas tienen que cambiar, porque estamos en el siglo XXI. Sin embargo, hay cosas que podemos ver que se han deteriorado a un punto, que hay personas que no tienen principios morales, por ejemplo, no tienen muchas cosas que debieran estar ocurriendo. Los tiempos están cambiando, hay cosas buenas y debemos aprovechar esto. Pero también tenemos que considerar que hay muchas cosas que las realidades que no son buenas. El apóstol San Pablo escribe a Timoteo, y él escribe en la segunda carta que él escribe. Quiero que presten mucha atención lo que le dice en el capítulo 3,
¿verdad? Y él dice aquí en el versículo, y voy a tomarme el tiempo de leer estos versículos, porque quiero que preste atención lo que Dios está diciendo al apóstol, o más bien Pablo, hablando a Timoteo. Obviamente Dios está inspirando a Pablo a decirle, y le dice, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ok? Y no solo está hablando de lo físico, de que hay más robos, más asesinatos. A veces pensamos, wow, pero ahora pareciera que hay crímenes por todo lado. Bueno, el sistema de la comunicación es tan bueno que ahora sabemos más cosas que no sabíamos antes. Y por eso también puede ser que vemos un incremento en esto, pero también hay un incremento. Y él sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Ten cuidado porque los cambios del tiempo son increíbles, pero hay mucho cambio para mal, y por eso el apóstol dice que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Dios nos ha dado 24 horas para manejar nuestro tiempo, y por eso dice él, aprovéchalo bien. Déjame darte una sugerencia. ¿Por qué no haces, y he hablado mucho de esto con nuestros hermanos en el ministerio, y les hablo de hacer una pequeña evaluación o un inventario del uso del tiempo? Porque a veces decimos, bueno, es que la verdad no sé en qué se me fue el tiempo. Esa es otra una manera que usamos, ¿no es cierto? No sé en qué se me fue el tiempo. La otra expresión que usamos es, el tiempo vuela. Ya llevamos 6 meses en esta pandemia y decimos, wow, el tiempo vuela, ¿verdad? No nos acordamos, ¿cómo ha pasado? ¿Qué? No, el tiempo no vuela, ni volará, porque todos los días siguen teniendo 24 horas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces yo no presto atención. Lo que pasa es que yo no estoy aprovechando bien el tiempo. Entonces, mi sugerencia es la siguiente. Quizás empezando hoy mismo, ¿por qué no te sientas y empiezas a hacer un diario de tu uso del tiempo? De 2 a 3 vi este juego, de 4 a 5 me senté frente al televisor y vi 2 películas que duré 5 horas, me acosté a tal hora, me levanté a tal hora. Simplemente hacer un listado, no de cómo quieres usarlo, ¿ok? Y aquí es donde a veces va a ser difícil, porque tienes que ser honesto, honesta contigo mismo para poder evaluar. Y después de una semana de ver, de simplemente estar poniendo a tal hora salí para el trabajo, de tal hora salí, a tal hora llegué, porque a veces vas a pasar media hora viajando, quizás 20 minutos, quizás 45 minutos, qué sé yo. De tal hora a tal hora trabajé. En fin, todo lo que vas poniendo ahí. Después de una semana, léelo y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, si eres honesto, esto va a funcionar si eres honesto, honesta contigo mismo. No, nadie tiene que verlo, nadie tiene que ver esto, lo que tú haces, ni enseñárselo a nadie, pero yo creo que vas a llegar a un punto en el cual te vas a dar cuenta. ¡Wow! ¿Cómo estoy usando el tiempo? Ahora me estoy dando cuenta cómo estoy desperdiciando, cómo estoy haciendo mal uso del tiempo. Así que anímate. Yo creo que todos nosotros podemos aprovechar que alguien nos pueda dar un poquito de orientación, mucho en lo que es liderazgo. Hace muchos años yo recuerdo haber tomado un curso, y hoy todavía se ofrecen a diferentes niveles. El lenguaje ha cambiado un poco, pero en realidad son los mismos principios. Y te hacen, haz una lista cada mañana de las cosas que quieres lograr y que toda esa cosa. Y a veces lo haces, a veces no. Pero la idea aquí es, aprovecha bien el tiempo, porque Dios nos ha dado el tiempo para que podamos llevar a cabo lo que Él desea. Eso incluye hasta diversión, hermano, hermana. No es que tiene que ser tan rígido que no vas a poder divertirte. No, por supuesto que sí. Dios así lo ha planeado. Pero una cosa más, el seguidor es uno que entiende la voluntad de Dios.
el seguidor del Señor Jesucristo, nosotros como seguidores debemos entender el plan de Dios, la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Él sigue diciéndonos aquí en el versículo 17, noten, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, una vez más, nos dice que Él quiere que nosotros entendamos, que no seamos insensatos. Él quiere que nosotros de veras aprendamos y veamos la voluntad de Dios. No es una de esas oraciones que muchas veces ponemos y decimos, hermano, por favor, ore, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero esto es lo que pasa, muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no pasas tiempo en la lectura de la palabra de Dios, porque ahí está su voluntad para contigo y para conmigo. Ahora, el plan que Dios pueda tener para tu vida o para mí, eso es diferente. Pero su voluntad es la misma para cada uno de sus hijos. Recuerda lo que él escribe en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y específicamente en el versículo 2. Yo sé que conoces bien esto. Mira lo que Pablo le dice. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no debemos llevarnos con todo esto que está pasando hoy en día, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿notan eso? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis, pero esa renovación no va a funcionar si yo no estoy en la palabra de Dios. Y esto es lo que es sumamente importante, porque eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos metamos en la palabra de Dios y de pronto empiezas a ver su voluntad. Y esa voluntad es agradable, es perfecta. No es una voluntad de Dios que, es que Dios quiere hacer esto conmigo. No. Él lo dice que es una voluntad buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios y está en su palabra. Entonces aquí nos está diciendo, por tanto, no seáis insensatos. ¿Notan eso? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiere decir que Dios sabe que tú y yo podemos conocer su voluntad. Así que está bien que ores y pidas, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, pero debes leer su palabra, para que Él te vaya guiando, para que Él te ayude a entender cuál es la voluntad de Él para con nosotros. Déjame darte un ejemplo. Cuando oramos por personas que no tienen a Cristo, y tú y yo conocemos algunas personas, algunos son cercanos a nosotros, algunos son hasta miembros de nuestra familia. Y estamos orando, Señor, yo quisiera que, ¿verdad?, que se convierta. Él dice que su voluntad es que ni una sola persona sobre la faz de la tierra se pierda. Ahora sabemos que hay muchos que lo están rechazando y se pierden, pero su deseo, su voluntad es que vengan a conocer a Cristo. Entonces, ora de acuerdo a esa voluntad y dile al Señor, Señor, yo sé que tu voluntad es que mi hermano, que mi primo, mi sobrino, mi mamá, mi papá, mi jefe, lleguen a conocerte. Haz eso una realidad y sabes, muchas veces te va a usar a ti mismo para que esa persona venga a conocer. Pero si no estoy aprovechando bien el tiempo, si no estoy andando como sabio, pues va a ser un poco difícil que eso se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Él desea que su voluntad no solo sea conocida, pero que se lleve a cabo a través de nuestras vidas. Por eso nos dijo antes que debemos andar no como necios, sino como sabios. Y que debemos aprovechar bien el tiempo. Y por eso, luego, al empezar en este versículo 17, por tanto, ¿qué quiere decir esto? Está conectando lo que nos habló antes. Él desea que tú y yo le conozcamos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, porque este es un tema que siempre Dios ha deseado para su pueblo, que conozcan lo que es de Dios y lo lleven a cabo. Y no es un Dios que nos dice, bueno, es que yo no sé cuál es el plan tuyo. A veces tenemos la expectativa y no sé. Bueno, tal vez no sabes porque no vas a leer lo que Él nos dice. Y déjame animarte a que lo hagas. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 6 específicamente, mira lo que le dice a la nación de Israel, ¿ok?
guardadlos, hablando de sus preceptos, sus enseñanzas, todo dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, mira qué lindo lo que dirán aquellos que están a nuestro alrededor, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué hermosos serían que puedan decir eso de Graceway, ¿no es cierto? Que esta iglesia es una iglesia que entiende los preceptos de Dios y los obedece, y las gentes que están a nuestros alrededores pudieran decir, ciertamente iglesia sabia y entendida, iglesia grande es esta. ¡Wow! ¡Qué bendición en medio de una pandemia! Hermano, hermana, sé un seguidor entendido. Camina con diligencia, como sabio, entendido en su voluntad. Aprovecha bien el tiempo que Dios te da. Padre, muchas gracias te damos porque todo esto que tú nos enseñas aquí para ser seguidores entendidos es una realidad, no es algo que no podemos. Gracias, Dios, porque nos has equipado con todo lo que necesitamos hoy para llevarlo a cabo. Gracias porque eres grande y maravilloso. Gracias, oh Padre Celestial, porque nos puedes ayudar a ser seguidores entendidos. No es nada difícil. Gracias, Señor. Bendícenos, guíanos, ayúdanos. Y, Señor, te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. De veras que es una bendición ver cómo ustedes, hermanos, son fieles en la área de las finanzas, en dar a Dios. Sus diezmos y ofrendas están siendo usados para cambios de vida que Dios está haciendo en la gente aquí en Graceway, pero no solo en Graceway, sino en el mundo. Si usted no sabe todavía cómo hacerlo, en la pantalla usted va a ver la información de cómo puede usted hacerlo. Y si aún así le es un poco dificultoso, pues llámenos. Con mucho gusto le podemos guiar. Dios te bendiga en abundancia. Porque
susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Cada etapa no cambia tu palabra. Cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy. Por un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será.
su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste todo mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora